Sede versus ley aplicable. Este es otro tema que es muy discutido y que merece un análisis. La ley boliviana, como ya vimos, establece que el arbitraje local, el arbitraje doméstico, es cuando la sede es boliviana. Y el arbitraje internacional es permitido en Bolivia, ¿no? Siempre y cuando las partes sometan o acuerdan una sede que no sea boliviana, y en ese caso el arbitraje internacional será sometido a la normativa que acuerden las partes. Aquí hay un tema bien importante, que el artículo 54 nos hace pensar bastante. El artículo 54 dice, el arbitraje nacional tendrá sede en Bolivia y el arbitraje será sometido a la normativa boliviana. Aquí nace una pregunta, ¿a qué normativa? ¿A la normativa sustantiva? En ese caso estamos hablando de la ley aplicable. ¿O a la normativa adjetiva? Que en ese caso estaríamos hablando de la ley procesal. Para ello, hagamos un análisis de distintos escenarios. Primero, el primer escenario posible. ¿Será posible ley boliviana y sede boliviana? Obviamente que sí. Ese es el escenario ideal, ese es el escenario real, intuyo el escenario más común en lo que se habla de arbitraje doméstico o arbitraje nacional, donde la sede se fija en algún lugar de la ley, del territorio boliviano, y la ley aplicable al fondo para la disolución de la controversia es la ley boliviana. En este escenario, creo que no habría ningún problema. Número 2. ¿Es posible la ley boliviana con sede extranjera? En este segundo escenario, también entendemos que no hay ningún problema. Vale decir, yo le estoy dando un carácter de internacional al arbitraje, pero me estoy apoyando o estoy conviniendo que la ley aplicable en el fondo sea la boliviana. Como vemos en el artículo 54, el arbitraje internacional deviene de la normativa que acuerden las partes. Entonces, en este caso, si la sede es extranjera, pero nosotros acordamos que la ley aplicable sea la ley boliviana, entonces entendemos que no habría ningún problema y que la ecuación funcionaría de igual manera. El tercer escenario, ley extranjera versus sede extranjera. Ese sería, digamos, la contraparte de lo que es el primer escenario, ley boliviana, sede boliviana. Vale decir, aquí en el tercer escenario estamos hablando de un arbitraje verdaderamente internacional, entendemos, vale decir, donde las partes señalan que la sede va a ser extranjera y sin embargo convenimos que la ley aplicable en el fondo no es la boliviana, sino también la de la sede que se elija o cualquier otra, ¿no? Pero fuera del territorio boliviano. Entonces, en ese entendido, también consideramos que no habría mayor problema, porque estaríamos amparados en el escenario del artículo 54. Aquí, eso sí, hay que tener un paréntesis y hay que hacer un matiz. El arbitraje internacional con la sede extranjera está condicionado a que es permitido, está condicionado siempre y cuando no se vulneren la constitución política del Estado y las leyes. Entonces, eso es un precepto muy amplio, muy difícil de encajar, de encuadrar, porque básicamente la amplitud del mismo podría tranquilamente invalidar esta posibilidad. Pero nosotros consideramos que en esencia, en principio, es un precepto absolutamente válido porque es la que define verdaderamente el arbitraje internacional en este caso, sede extranjera y ley extranjera. Y el último escenario es sede boliviana, ley extranjera. Aquí, en este último caso, no estamos tan seguros. ¿En qué sentido? Que si volvemos al artículo 54, establece que el arbitraje nacional será sometido a la normativa boliviana. Si es así, si yo pacto sede boliviana, ¿debe necesariamente la ley sustantiva ser ley boliviana? Es decir, la ley de la sede ya me da la ley adjetiva, en este caso la ley 708 porque la sede es boliviana. Pero en el caso de la ley sustantiva, la ley de fondo, ¿puede ser ley extranjera? Eso está, a nuestro entender, en discusión.
Porque si aplicamos en estricto senso una interpretación tal vez cerrada del artículo 54, donde dice que estará sometido a normativa boliviana, tal vez nos encontraríamos con una prohibición en el entendido que no puede haber ley extranjera en este escenario. Pero si hacemos una interpretativa más amplia, que implica que es la normativa boliviana entendida como la normativa referida al arbitraje, entonces probablemente estamos en un escenario donde sí se permitiría. A nuestro conocimiento, a la fecha, esta cuarta hipótesis todavía no ha sido probada o no ha sido puesta en prueba. Los tres primeros artículos tenemos experiencia que sí, los tres primeros escenarios, pero esta última daría un poco para discusión. Se lo dejo a ustedes para que podamos decidir o podamos comentar al respecto.